Buenos días, hermano. Dios bendiga. Nacho no es profeta, pero ya anunció. Parece que se dio cuenta a tiempo. Así que es un placer para mí esta mañana estar con ustedes, compartiendo, ¿verdad?, con nuestra iglesia, a quien tenemos muchos afectos y extrañamos muchísimo por no estar acá. A veces voy a culto allá a la iglesia Templo Bíblico de Puerto Plata, el Gregorio Luperón, con el hermano Augusto Sánchez, y nos sentamos a tres en la esquina. Augusto de los Santos, sí. Y yo miro todo, pero a la vez extraño, digo, son diferentes, las cosas no son iguales. y es y es y esos hermanos tratan con mucho cariño, pero nada como su casa, ¿verdad? Sí, nada. Y esperamos que Dios pronto nos traiga aquí. Se necesita orar, eso es lo que pedimos por ustedes, para que estemos orando. De por sí, en este tiempo hay una obligación de movimiento por unas pensiones que han llegado y hay que mover ficha. Oren porque tal vez dentro de esa ficha yo pueda bajar acá. Oren duro porque los viejos míos están orando para que yo siga allá. Sí. Sí, sí. Realmente le he dedicado mucho tiempo ahora, como estoy allá en la zona. Y claro que extraña mucho, ¿verdad?, la presencia de uno, y la presión de ellos es: Jimmy, te van a trasladar, o esto, lo otro. Qué cosa. Bueno, nada, señores, no pensaba que iba a estar aquí hoy, pero como decía el hermano José Abreu, hoy, por la voluntad de Dios, estamos acá. Nos llamaron para participar en el desfile y aprovechamos de una vez esa brecha. Y Nahum, que no desaprovecha brecha, de una vez me encaquetó acá. Y dice, bueno, ahora lo que está en la palestra es la célula que se van a abrir. Y estamos aquí hoy porque, en sintonía con los demás ancianos, a ustedes como hijos de la fe tenemos que motivarle también a que se unan, ¿verdad?, a esa iniciativa que se ha preparado a fin de que todos podamos cumplir el propósito por el cual hemos sido llamados por Dios. Y hablamos de muchas personas en el Antiguo Testamento. Nahum me mencionó Jetro, me mencionó Josué, el sucesor de Moisés. Y seguimos encarvando. Digo yo, sí, pero vamos a llegar a otro que no está en el Antiguo Testamento y vamos a hablar del Josué de Moisés en el Nuevo Testamento, que es el Timoteo de Pablo, que para mí es el más cercano de lo que el apóstol Pablo trató, y tiene muchas enseñanzas que son importantes para cada uno de nosotros. Así que le invito a que estemos buscando en nuestra Biblia, segunda de Timoteo capítulo 2. Segunda de Timoteo capítulo 2. Y vamos a estar leyendo unos versículos acá para que en esta mañana podamos reflexionar sobre ello. Segunda de Timoteo capítulo 2, desde el verso 1 vamos a empezar. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos
para enseñar también a otros. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Dice el 7, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento. Y si de ahí saltamos al 15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Y seguimos el 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor lo que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha cuestiones necias, insensatas, sabiendo que engendra contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. Amén. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana por la oportunidad que nos da en hablar de tu palabra, Señor. Te pedimos que tu Santo Espíritu sea guiando, Señor, sea dirigiendo, controlando, Señor, y que cada uno estemos dispuestos a ser guiados por ti y preparar también la mente de los oyentes para que bajo tu palabra, Señor, todo pueda ser edificado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos hablado en otras ocasiones de Timoteo, de segunda de Timoteo, y hemos dicho que segunda de Timoteo son las últimas palabras del apóstol Pablo a su hijo Timoteo, y segunda de Timoteo está en la palabra donde Pablo está como pasando el mando, ¿verdad? Y Pablo quiere que Timoteo tome en cuenta todas estas enseñanzas porque él sabía que pronto partiría. El apóstol Pablo, cuando escribe Timoteo, el apóstol Pablo se encuentra en una cárcel, encerrado, ya esperando ser allí sacrificado, ¿verdad? Y el apóstol Pablo quiere que Timoteo se cerciore de esas cosas importantes para el ministerio. Y según de Timoteo, el apóstol Pablo instruye esas cosas personales que son muy fundamentales para que él siga trabajando en la obra, para el ministerio, para seguir trillando, para continuar su camino. Y aquí el apóstol Pablo entendemos que le dice cosas muy relevantes, cosas muy importantes. Y siempre hemos dicho que las últimas palabras de una persona o de alguien, principalmente mayor o que ha estado al frente, son palabras muy importantes. Nosotros muchas veces no le hacemos caso a la palabra de los muchachos, ¿verdad? Pero cuando se lo dice a usted una persona mayor, un anciano, sí realmente usted le presta atención, porque las personas mayores muchas veces los consejos que dan no son consejos, como decimos por ahí, disparatosos, consejos vanos, sino consejos importantes. Y eso lo vemos desde el Antiguo Testamento con Moisés hacia Josué, incluso nuestro Señor y Salvador Jesucristo también con su discípulo, ¿verdad? Cuando él ya al partir, él le habla como sus hijos, como su discípulo, y le da directrices relevantes.
Y encontramos en Mateo capítulo 28, del 18 en adelante, donde el Señor Jesucristo le dice: toda potestad me es dada a mí en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice el 20 que enseñándoles que guarden que todas las cosas que os he mandado, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y fíjense que el Señor Jesucristo estuvo enfocado en el discipulado, y también el apóstol Pablo, cuando leemos aquí, está enfocado con Timoteo en la misma cosa. El versículo clave aquí de ese capítulo que hemos leído es el 2, donde el apóstol Pablo le dice a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Ese es el versículo clave ahí del apóstol Pablo. Fíjense que Jesucristo al final le dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Pero, ¿qué usted va a enseñar? Nadie puede enseñar lo que no ha aprendido, de manera que para usted enseñar tiene que aprender. Usted no puede, nadie da lo que no tiene. Entonces, un discípulo de Cristo lo primero que tiene que hacer es conocer quién es Cristo, porque de lo contrario, si nosotros no sabemos quién es Cristo, pues ¿qué vamos a enseñar de Cristo? ¿Sabía? Si nosotros no sabemos quién es Pablo, tampoco qué vamos a enseñar del apóstol Pablo. Y a Pablo lo conocemos en todas estas epístolas, ¿verdad? Entonces, el objetivo es hablar rápidamente sobre esto, porque ahora estamos sumergidos en esta célula que se ha planificado, que se ha preparado. Y todo aquel que piensa tener hijos, yo sé que aquí todos pensamos en tener hijos, pero todo el que piensa tener hijos no solamente debe ser en tenerlo, sino también en ¿qué? En criarlo, en formarlo. Entonces nosotros no solamente debemos de pensar en el evangelismo, en predicar, sino también en ¿qué? En discipular, porque el discipulado es lo que garantiza el mantenimiento de la obra, el combate a la falsa doctrina y todas estas cosas, como lo está haciendo el apóstol Pablo aquí. De por sí él más abajo dice: aquí hay algunos como Hermógenes que han dicho que la resurrección ya ha pasado. O sea, habían llegado allí falsas doctrinas. ¿Y cuántas falsas doctrinas no han llegado, Señor, en estos momentos? Ahora mismo me pasan un mensaje, un supervisor allá en Sosúa me dice: hay una actividad de los Terian ahora en la playa de Sosúa, y de joven y todas esas cosas. Entonces, bueno, para hacerlo en la playa tienen que tener permiso. Pero lo que le digo es cómo anda el mundo perdido. Y lo del mundo toca también a la iglesia, a nuestra familia, toca a nuestros miembros. Y nosotros tenemos que estar alerta y tenemos que conocer de todas estas cosas. Entonces, debemos de saber muy bien en lo que consiste la sana doctrina, para poder enseñar, para poder discipular, para poder ser efectivo en la obra que Dios nos ha dado. Ahora, yo sé que muchos no quieren aceptar esto, porque esto amerita esfuerzo, amerita sacrificio, amerita que nosotros no dediquemos, ¿verdad? Y es incómodo para algunos veces coger tapones, levantarse temprano, gastar combustible, agotamiento, todas esas cosas. Pero hay que hacerlo. Por eso el apóstol Pablo a Timoteo le dice: hijo mío, esfuérzate, porque hay que esforzarse. Él no quiere que nosotros actuemos melaganariamente. Él quiere que nosotros nos esforcemos, porque es muy fácil vivir una vida cómoda, light, tranquila. Es muy fácil quedarse en casa, acostado, ¿verdad? Y es muy difícil venir al campo de batalla. Por el Hijo de Dios tiene que ser
alguien esforzado, alguien que se sacrifique, ¿verdad?, por la obra. ¿Y por qué debe de hacerlo, verdad? Por la gracia que hemos recibido. Primero, por la gracia de la salvación, por todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, ¿verdad? Y también en esa gracia nosotros debemos de entender de que cada día Cristo nos sostiene, porque esa gracia está en Cristo Jesús, para que no nos veamos a veces compitiendo o pensando en nuestros propios esfuerzos, sino en la gracia que nos da nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque hay problemas, hay situaciones. Eso no es nada, eso no es como algunos entienden ahora, de que la vida cristiana es para de sufrir. No, nada para eso. El Señor Jesucristo dijo: tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hay mucha aflicción, hay muchos problemas, pero tenemos que esforzarnos. Y Dios nos pone en ministerios, Dios nos pone a nosotros en trabajo, ¿verdad? Para que nosotros, en base a su gracia, lo podamos hacer. El apóstol Pablo, podemos ver el ejemplo de él, donde el apóstol Pablo se vio envuelto en muchas cosas, en desvelo, en tumulto, en naufragio, en haberse dejado por muerto, pasando hambre, vicisitudes. A veces se encontraba descansando en un lugar, pero decía: Pablo, vete, cuando él estaba cómodo, pero como los guardias, Pablo, trasládate allá. Y Pablo tenía que obedecer. Y el apóstol Pablo también podemos ver que en un momento era con ese aguijón afectándolo, y él le pidió 3 veces a Dios que le quitara ese aguijón. Sin embargo, el Señor le dijo: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona, mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea que la gracia de Dios es el motor que nos empuja a nosotros a trabajar, no nuestro esfuerzo, sino confiar en lo que Dios hace por cada uno de nosotros. Y Dios nos trae a la obra y nosotros participamos en diferentes ministerios. Pero muchas veces equivocadamente pensamos que estamos ahí por habilidades, por nuestros conocimientos, por nuestro gran desenvolvimiento, por nuestro gran trabajo, pero no es así. Estamos ahí simple y sencillamente por la gracia de nuestro Dios. El apóstol Pablo, por ejemplo, en 2 Corintios 5:10 dice: por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido vano en mí. Dice él: más he trabajado más que todo, más no yo, sino su gracia en mí. ¿Sabían? Es su gracia. Porque a veces queremos hacer cosas y Dios no nos la permite. ¿Usted lo sabía? A veces no depende de quién corre, dice en Romanos, sino depende de Dios. Entonces, el hecho de que usted esté aquí, de que sea salvado, de que participe en algún ministerio, simplemente nos lo debemos ¿a quién? A la gracia de Dios. Entonces, el discipulado lleva esfuerzo y descanso en la gracia de Dios. Y el apóstol Pablo dice ahí: tú, lo que has oído ante mí, ante muchos testigos, le está diciendo, tú has oído, lo que tú has oído ante mí, ante muchos testigos, le dice él a Timoteo. Esto es carga ¿a quién? A hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y ahí podemos ver que en este pasaje están envueltas 4 generaciones. Primero, Pablo. ¿A quién le enseña Pablo? Pablo le enseña a Timoteo y le dice: lo que ha oído delante de mí ante muchos testigos. ¿A quién? A Timoteo. Dice: esto es carga ¿a quién? A hombres fieles. Esa es otra generación, porque está hablando de Pablo. Está hablando también de Timoteo y hombres fieles, Timoteos y testigos. Y dice: esto encarga ¿a quién? A hombres fieles, o sea, a hombres que están bajo la capacidad de ellos, pero que son fieles. Ahí no le dice hombre inteligente, hombre blanco, hermoso, sino hombres fieles, porque eso es lo que hoy más se necesita. Hombres fieles que sean idóneos para enseñar también ¿a quién?
a otros. Pablo, Timoteo y testigos, hombres fieles y también otros. Fíjense que eso es una secuencia. Si nosotros hacemos eso, practicamos eso, pues dice alguien que yo creo que el mundo entero estuviese discipulado. Esto es algo parecido a lo de la Trinitaria con los padres de la patria, ¿verdad? Que ellos formaron el grupito y luego cada uno, tres, y final tuvieron gente para enfrentar a los haitianos, ¿verdad? Y ganar la batalla. Entonces, el apóstol Pablo habla de todo eso, del discipulado, de ser testigo, de que aprendamos y pongamos en práctica la palabra, ¿verdad? Ahora, aquí hay tres alegorías, tres ilustraciones, ¿verdad? De que él no habla por el sufrimiento que conlleva. Y en una parte, en el 3 dice que tiene que sufrir penalidades como ¿quién? Como buen soldado. Usted sabe lo que sufre un soldado. El soldado para ir a la guerra, ¿qué tiene que hacer? Primero tiene que entrenarse. Nadie lleva a un soldado a combate si primero no está entrenado. Él tiene que conocer las reglas de enfrentamiento. Él tiene que ser entrenado en todos los sentidos. Y el soldado también tiene que ponerse un equipo que pesa. ¿Sabía? El soldado no va así como voy yo, con una ropa suave. El soldado tiene que tener la armadura y los pertrechos relevantes para poder combatir. Y nosotros somos soldados. Y tenemos que ponernos los equipos, ¿sí o no? ¿Cómo que dice Efesios 6? Por tanto, vestido de toda la armadura de Dios para poder enfrentar los lazos, ¿verdad?, del enemigo. Y ahí habla de qué equipos son importantes para nosotros, pero a veces estamos con el pechazo y cuando viene de allá, entonces nos convertimos en Diana del enemigo y nos dan por el pecho que caemos y muchos no se han vuelto ni a parar. ¿Por qué? Porque no hemos cogido la recomendación de nuestro Dios que como soldado, ¿verdad?, nos ha hablado. No solamente soldado, también se nos habla de que debemos de luchar como el atleta. El atleta, ustedes saben muy bien, que el atleta tiene que ser disciplinado. El atleta no puede estar como yo, gordo, ¿verdad? El atleta tiene que comer, tiene que estar Dime. Atleta, ¿verdad? Sí. Bueno, a nosotros nos mandan a dar una vuelta, Miguel, por ahí detrás, que mandar a 3 doctores con tratamiento para el corazón y otra cosa más. ¿Por qué? Porque ya estamos fuera. Pero se nos habla de que seamos como atletas. Y el atleta, aparte de disciplina, ¿verdad?, en cuanto a su cosa física, pero también en cuanto a las reglas. Ustedes saben que lo que le dimos seguimiento de cerca a los juegos de béisbol, le quitaron un juego a las águilas, a los toros, porque hubo un juego, como que hubo uno que estuvo fuera de las reglas. Entonces, el cristiano tiene que coger bajo las reglas, pero las reglas hay que conocerlas. Por eso en el 15 dice: procura con diligencia presentarte delante de Dios, ¿verdad?, aprobado, porque hay cosas que hacemos que pueden ser desaprobadas delante de Dios. Entonces, aprobado, ¿verdad? Entonces, el cristiano tiene que correr legítimamente. Y Pablo habla del cristiano, ¿verdad?, como ese atleta, como ese corredor, como en hebreo, donde dice correr la carrera con paciencia, ¿verdad? Y nosotros tenemos que pensar así, pero tenemos que conocer toda esa. ¿Y dónde nosotros podemos conocer eso? Es escudriñando la Biblia, estudiando. Entonces a veces hay personas que son descalificadas y no saben ni siquiera por qué son descalificadas. ¿Y por qué me descalificaron a mí? Porque corriste fuera de las reglas. O sea, hay una responsabilidad de conocer las reglas. A veces usted está en la calle y lo para un amé y le dice: mire, usted está multado. Y usted, pero ¿y por qué me pusieron esa multa?
porque nosotros simplemente no conocemos a veces hasta las leyes de tránsito y estamos en el deber de conocer las leyes de tránsito, y todas las leyes están en la Biblia. Por eso es que nos habla de que la Biblia es como lámpara es a mi pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero no solamente eso, sino que también aquí se nos habla de que debemos ser como el labrador. No hablador, no, labrador. El labrador, para participar de los frutos, que tiene que hacer, trabajar primero. Guayar la yuca, dice Nacho. Hay una frase por ahí: el que quiera comer pecado, ¿qué tiene que hacer? Mojarse fundillo. ¿Sí o no? De lo contrario no va a comer pecado. ¿Sabía? Entonces, muchas veces queremos frutos, queremos cosas buenas, pero no queremos hacer absolutamente nada. Y Amado Nervo tiene una frase que dice: la esperanza no es un método. Porque hay gente que tiene muchos sueños. Yo quiero casa, yo quiero carro, pero no quiere ahorrar, ni dar un Picasso, ni quiere hacer nada. Yo quiero ser pastor, yo quiero hacer esto, pero no quiere ni abrir la Biblia para estudiarla. Entonces, no hay manera de usted lograrlo. ¿Por qué? Porque el labrador, no el hablador, para cosechar de los frutos, tiene que trabajar primero. Y esas son las implicaciones de aquel que tiene que trabajar en el discipulado. A eso es donde nosotros verdaderamente estamos llamados. Y no solamente eso, ya yo dije que hay que conocer las reglas en el verso 15, en procurar con diligencia presentarse delante de Dios aprobado. Conocer la palabra de Dios, sacrificarse, pero también para eso nosotros debemos de vivir en santidad. ¿Por qué? Porque ahí mismo en el 19 dice que en una casa hay utensilios de honrosos y otros que son para uso vil. Si usted lo vil lo va a utilizar para uso honroso, ¿qué tiene que hacer? Tiene que lavarlo, tiene que limpiarlo para que sea bien utilizado, porque de lo contrario sería una deshonra. Marta Candela ahora dice: si tú quieres que Dios te use, tú tienes que estar clean. ¿Usted ha escuchado eso? Mire, en esa parte yo le doy la razón, es una realidad. Porque Dios utiliza a aquellos que andan en santidad. Y Pablo lo ilustra ahí en una casa. Y siempre he dicho, en una casa las mujeres tienen loza, ¿dónde? En el fregadero, y otras la tienen en la vitrina. Si yo llego allá y me quiere honrar, ¿en cuál me va a dar? ¿En la que está en el fregadero o en la que está en la vitrina? En la que está en la vitrina, porque si usted me recoge un vaso del piso o algo sucio y me da agua, entonces eso será una deshonra. Entonces, lamentablemente muchos cristianos hoy queremos evangelizar, queremos predicar con vasos del fregadero o borra de café. Y lo primero que hace la gente del mundo y dice: y este es el que me va a predicar a mí, pero yo soy más santo que él, pero yo vivo una vida. Entonces, ¿por qué? Porque es una deshonra. Entonces nosotros tenemos que andar en santidad, y no tan solamente en santidad, ¿verdad? Nos dice aquí, sino que también como cristianos debemos desechar las pasiones juveniles, porque vivimos a veces también haciendo cosas hasta por moda. Lo que está en la moda. Me recorto como el mundo, me visto como el mundo, hago las cosas del mundo, hablo como el mundo. Y Pablo dice que eso son cosas pasiones juveniles. Usted sabe que, como le decía ahorita, a veces los muchachos hacen cosas y dicen cosas que no tienen fundamento, que no tienen ninguna, ¿verdad? Entonces, esa cosa hay que desecharla. El apóstol Pablo era muy ilustrativo en cuanto a eso. Hay otro pasaje que él dice, le dijo a alguien: mira, esa cosa de vieja, yo no sé, pero él le dijo: esa cosa de vieja, deja, porque no, a la cosa vieja.
Pero Pablo era muy ilustrador de en cuanto a sus enseñanzas. Entonces, hay que vivir en santidad, hay que desechar las pasiones juveniles, ¿verdad? Y hay que también seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. Eso es lo que debemos de seguir. ¿Saben con quién? Dice, el amor y la paz, con lo que de corazón limpio invocan al Señor. Hay que huir de las pasiones juveniles, cayéndole atrás ¿qué? Usted huye del toro bravo, pero usted no huye como al azar. Todo aquel que huye de un animal, usted busca dónde aguarecerse. Hay un árbol, hay una alambrada. Yo he visto personas en vivo que han saltado alambradas hasta de 6 o 7 cuerdas cuando le cae atrás, porque la verdad es difícil de ver. Y en el caso mío, en mi casa, como hay animales, una vez yo fui con un primo mío a amarrar una vaca parida, recién parida, y esa vaca, mire, estaba, y él la llevó y la arrinconó por allá, y yo como que quedé en el medio. Mire, yo no sé cómo esa vaca llegó, pero llegó tan rápido. Sí. Ahora, mi papá trabaja en la agricultura, en la ganadería también. Y siempre él nos daba instrucciones, me decía, cuando una vaca le cae atrás, usted se tira en el piso si no tiene dónde. Lo más que puede hacer es pisarla, pero no puede darla con nada. Pues mire, varón, a mí no me tocó que tiraba en el piso. Y fue más duro el susto que la patada que me dio. Pero ya por lo menos tenía las instrucciones, ¿sabía? Y gracias a Dios a mí no me pasó nada. Pero aquí Pablo dice, mira, huye de esto, pero siguiendo ¿qué? Huye de las pasiones juveniles, siguiendo la paz, la justicia, la fe y el amor. Y dice él, con aquellos que de corazón limpio invocan al Señor, porque también en la Biblia hay que ver con quién tú te juntas. Porque si tú te juntas con una persona que no tiene temor de Dios, entonces lo normal es que tú también caigas en eso. Dice una frase por ahí que ciego, que guía ciego, ambos caen al hoyo. Entonces eso es relevante con quién usted se junta. Si usted tiene esos 5 dedos y de esos 5 dedos usted tiene 4 que están afectados, pues lo más seguro es que el quinto también vaya y se afecte. ¿Sabía? Entonces usted tiene que saber como cristiano con quién se junta. Entonces hay que huir, pero siguiendo la justicia, la paz, el amor, buscando grupos relevantes para eso. Y fíjense cómo dice el 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todo, apto para enseñar. De manera que el Hijo de Dios que trabaja en la obra, que se considera ser discípulo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tiene que trabajar duro, tiene que esforzarse, tiene que confiar en la gracia de Dios. Tiene que fajarse como un militar, como un atleta y como un labrador. Tiene que prepararse con el conocimiento de la palabra. Tiene que vivir en santidad. Tiene que huir de las pasiones juveniles. Pero también aquí al final dice, tiene que convertirse en ¿quién? Mire cómo hace Pablo ahí, dice, en siervo. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, tiene que convertirse en siervo. Y el siervo trabaja ¿para quién? Para su Señor. Y nosotros somos siervos ¿de quién? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y tenemos que imitar quién fue Él. Y dice Jesucristo que el Hijo del Hombre no vino para ser
servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Hoy hay muchas personas que necesitan de ti, necesitan de usted, necesitan de mí. Pero usted quizá está pensando en la gente del mundo. No, de nosotros mismos. Necesitamos ayudarlos, necesitamos discipularlos, necesitamos trabajar con ellos. Nosotros hoy quizás estamos haciendo el papel de Pablo. Usted puede hacer el del Timoteo. Usted puede hacer el papel de los hombres fieles que también ayude a escuchar la palabra de Dios. ¿Cuáles son los mensajes de Dios? ¿Cuál es la directriz de Dios? ¿Cuál es la buena nueva? La buena nueva de Dios. Lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, se lo dijo a él directo. Esfuérzate. Se lo dijo a Timoteo como si no hubiese más nadie. No se lo dijo a un grupo. ¿Se lo dijo a quién? A Timoteo. No se lo dijo a grupo, se lo dijo a Timoteo. Y de esa misma manera le habla él a usted. De manera que el apóstol Pablo le dice a Israel, esfuérzate. Lucía, esfuérzate. Miguel, esfuérzate. Moisés, esfuérzate en la gracia que es de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un llamado personal y nosotros todos estamos en el deber de responder. Así que quisiera decir tantas cosas, pero el tiempo y Miriam me miran. Entonces no podemos seguir avanzando. No podemos seguir avanzando. No, mire, tú sabes que es un chisme contigo. Entonces, simplemente motivarle a todos ustedes a que este miércoles que inicia esa célula no sean células vacías, sino que sean células de hermanos comprometidos a ese llamado, de unirse a la causa, ¿verdad? De corresponder a esa responsabilidad y que entienda que esa gracia que tú recibiste también debemos de dársela a aquellos que todavía aún no lo han alcanzado, porque debemos de dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Así que el Señor le bendiga, fuerte abrazo, oren a ver si Dios en su voluntad nos traen, ¿verdad? Oren fuerte, porque yo sé que la intención del comandante es que creo que siga allá. La intención de mi padre es que siga allá. Pero la intención de Rosalía y ustedes es que estemos acá. Así que vamos a ver. Y la mía también. Así que vamos a seguir. Que el Señor le bendiga.